Gracias a Julio, a la Organización de la Patria de Martí y a todos ustedes por su presencia. El título de este simposio es la Estrategia de Seguridad Nacional en América Latina. Y yo les voy a hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio occidental, en las Américas, porque es así como de verdad se llama el tema, en función de quién ha proclamado esa estrategia, que es los Estados Unidos. Para hablar de esto, sin embargo, tenemos que empezar fijando un marco de referencia histórico, por qué hemos llegado donde estamos. Y el marco de referencia histórico empieza muy rápidamente con la terminación de la Guerra Fría, 1991, un mundo unipolar, Estados Unidos el dueño del mundo. La última década del siglo pasado, una década llena de auspicios democráticos. La primera cumbre de las Américas aquí en Estados Unidos, en Miami, el año 1994. De los 35 países que tiene las Américas, el hemisferio occidental, 34 se reúnen aquí y eran los 34 democráticos. El presidente Bush primero había preparado una estrategia y perdió la elección, pero Clinton la siguió y se quedó con la estrategia, además con el equipo que llevó adelante esa estrategia. O sea que por primera vez las Américas, después de la Guerra Fría, tenían una política de Estado bipartidista para América Latina, y eso se expresó en la primera cumbre de las Américas, que concluyó con una larga declaración, pero con los puntos principales que eran democracia, lucha contra el narcotráfico y el propósito de crear un mercado común en las Américas, o sea, una zona de libre comercio, algo así como el mercado común europeo, pero en las Américas. Y eso fue avanzando, se institucionalizaron las cumbres de las Américas, se puso a la OEA para operar aquello, y la década del 90 fue una década tranquila en la región, en el hemisferio y en América Latina, porque a Cuba se le terminó el financiamiento para conspirar y para desestabilizar gobiernos, porque había desaparecido la Unión Soviética y solamente la dictadura cubana vivía del dinero que le proporcionaba el Foro de Sao Paulo, que había sido creado por instrucciones de Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil, por Lula da Silva, el dirigente del Partido de los Trabajadores. Todo bien, en esa década en el Perú terminan con los últimos focos guerrilleros del MRTA y de Sendero Luminoso, Fujimori. En Colombia se sientan las bases para arrinconar a las FARC y al ELN, vendría el Plan Colombia. En Bolivia se pasa en la lucha contra el narcotráfico de cerca de 70.000 hectáreas de coca ilegal a 3.000 hectáreas, y es el gran modelo en base al que se construye después el Plan Colombia. Una década exitosa, llena de progreso democrático. Pero el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y en cuanto llega a la presidencia de Venezuela, corre a asistir a la dictadura de Cuba y se forma una troika, un trío. El dictador Fidel Castro con el saber hacer criminal, el know-how. Chávez, que era el jefe, el socio capitalista, el dinero, todo el petróleo y la riqueza venezolana, mucho dinero. Y Lula, que había sostenido hasta entonces a la dictadura cubana. Y el siglo XX se cierra con una sola dictadura, y es así como empieza el siglo XXI. En el siglo XXI, esta situación se transforma y sucede dos hechos muy importantes el mismo día, el 11 de septiembre del año 2001. En Lima, Perú, se firma la Carta Democrática Interamericana, donde se proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y que la obligación de los gobiernos es promoverla y defenderla. Y que se establecen los elementos esenciales de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos, separación e independencia de poderes, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, libre organización política y elecciones limpias. Pero el mismo día, Estados Unidos es víctima de un ataque terrorista múltiple en su territorio, el famoso 9/11. Ese ataque terrorista es un hecho que cambia en el curso de los meses y de los años siguientes la política exterior de Estados Unidos. Bush II abandona América Latina,
se dedica a las guerras contra el terrorismo, que no fue una, fueron varias, además de que comete el gravísimo error de desequilibrar el Medio Oriente, liquidando al dictador de Irak, que era el que contenía a la dictadura teocrática de Irán, abandona América Latina, se queda solamente con el Plan Colombia y se retira. Y ustedes saben que en la naturaleza no hay espacio vacío, alguien lo llena. Y ese espacio, ese momento coincide con el crecimiento del llamado Proyecto ALBA, movimiento bolivariano, el movimiento populista dirigido por Chávez, sostenido mafiosamente por Fidel Castro y articulado políticamente por el Foro de Sao Paulo y por Lula, que ya había llegado a la presidencia del Brasil. Y entonces se produce un proceso que todos ustedes conocen, cuyo momento de mayor vergüenza y triunfo para la dictadura está en Panamá, en la Cumbre de las Américas de 2015, cuando el dictador Raúl Castro representa prácticamente a toda América Latina y el presidente Obama reconoce esa representación. Y meses después se reabren las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Este escenario, que avanza después y empieza con un proceso de deterioro, presenta unas Américas en las que pasamos de una dictadura a 5: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa. Pero que además de eso construyen un fenómeno que yo denomino los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, elegidos en países democráticos, pero que están financiados, apoyados y han sido llevados al poder por el sistema del socialismo del siglo XXI, por Cuba y Venezuela, que también se llama castrochavismo, y que por lo tanto cuando llegan al gobierno son sirvientes de la dictadura. Estos gobiernos paradictatoriales el año 2015 eran prácticamente todos los gobiernos de América Latina. Los que no eran dictadura eran gobiernos paradictatoriales. ¿Por qué? Porque la presión era tan grande que no les quedaba remedio, pero además estaban penetrados. Los Kirchner en la Argentina, el obispo Lugo en el Paraguay, Pepe Mujica en el Uruguay, en el Perú, varios. En el Ecuador estaba con la dictadura de Correa. Colombia llegó Petro, pero eso lo empezó Juan Manuel Santos. Después llegaría López Obrador en México. Y hoy día los gobiernos paradictatoriales son solamente 3. Se acaba de ir de Chile Boric, se ha ido un poco antes de Honduras Xiomara Castro, pero quedan en México Sheinbaum, sucesora de López Obrador. En el Brasil, el único fundador vivo de este proyecto, que es Lula, y en Colombia, Petro. Entonces, este escenario de destrozo de la institucionalidad democrática y de abandono del principal aliado de América Latina, la democracia más importante del mundo y la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, genera lo que vivimos, que es una situación en la cual América Latina ha sido ocupada por las dictaduras de China, de Rusia y de Irán, porque la dictadura de Cuba y sus satélites han servido de plataforma para esa penetración. ¿Y por qué ha sucedido? Porque esas dictaduras lo que traen es corrupción, lo que traen es desarrollismo, lo que traen es armamentismo y todo con discurso antiimperialista. No me vengan a decir que la inversión china es una gran inversión. Es una inversión plagada de fallas tecnológicas. Miren las represas del Ecuador, miren los caminos de Bolivia, miren las obras nunca construidas en Venezuela. Plagada de corrupción. Lo que tienen que hacer los gobiernos que recuperan la democracia es primero inventariar la deuda china y después valorizar lo que han comprado, porque van a encontrar que el kilómetro cuadrado de asfalto hecho por China o el vehículo tal o el equipo tal ha costado 3 o 4 veces de lo que valdría en el mercado normal. Esto de la deuda de los países de América Latina, China, tiene que ser adecuadamente inventariado, auditado, registrado y operado en consecuencia en el marco de la transparencia y la libertad. Lo mismo con Rusia, lo mismo con Irán. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además desmontan el sistema de lucha contra el narcotráfico, expulsan a la DEA y crean los narcoestados. Y crean un sistema de control tiránico sobre la población que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define
como la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y que con ese miedo se logren subordinaciones y conductas que de otra manera no serían posibles. Pero además hacen algo más importante, generan una cosa que se define como guerra híbrida, que es el ataque permanente, ataque indirecto a los países democráticos de la región y ponen el foco en Estados Unidos. ¿Qué son los elementos de la guerra híbrida, las expresiones de la guerra híbrida? La migración forzada, el narcotráfico, cocaína y fentanilo son narcoestados y son grandes despachadores y traficantes de droga, las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El tráfico de personas, la penetración con crimen común en esas migraciones forzadas y la manipulación política interna. Empiezan a aparecer candidatos increíbles en todos los países de América, pero también en Estados Unidos, con unos financiamientos gigantescos que no se sabe de dónde vienen. Y la difusión de noticias falsas y los mecanismos de desorientación política y el calentamiento de la calle y el asesinato de la reputación de los líderes democráticos y un largo etcétera. Eso es la guerra híbrida. Entonces, en esas condiciones, y cierro el marco de referencia en el que me he extendido, en esas condiciones lo que sucede es que Estados Unidos está siendo agredido, Estados Unidos siente ya internamente un problema de seguridad y este se vuelve el tema de campaña electoral que Trump utiliza con el eslogan "Hacer grande América otra vez". Y apenas toma el poder, inclusive antes de que jure al poder, pone en marcha un mecanismo para defender a los Estados Unidos y lo hace primero con medidas internas, control fronterizo, expulsión de inmigrantes ilegales, captura de criminales. De inmediato mira para afuera y dice, señores, ¿de dónde viene la agresión? Y resulta que la agresión viene de las dictaduras. Bajo liderazgo de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y los gobiernos paradictatoriales que sostienen eso. Entonces pone en marcha un proceso de señalamiento de los principales puntos del narcotráfico. Y en ese proceso da un ultimátum a Maduro y Venezuela. Al dar el ultimátum, casi simultáneamente pone en marcha el Plan Lanza del Sur, moviliza el Comando Sur de los Estados Unidos y empieza a bombardear lanchas cargadas de cocaína, tanto en el Caribe como en el Pacífico, matando a los narcotraficantes que están ahí. Ya son más de 120 lanchas, creo que hoy día ha sido el último operativo ayer, ya nadie las cuenta, pero es una operación que está en curso de defensa de la seguridad de Estados Unidos. Y en noviembre del año pasado emite el documento, que es un documento que se emite periódicamente por los gobiernos, pero este gobierno de Estados Unidos emite la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en noviembre, donde para el hemisferio occidental, para lo que llamamos las Américas, se activa la doctrina Monroe y le agrega el corolario Trump. ¿Qué es la doctrina Monroe? El año 1823, hace 203 años, el presidente James Monroe proclamó en un discurso el hecho de que cualquier agresión a los territorios que estaban en proceso de ser independientes, no era independiente todavía Bolivia, no era independiente todavía el Perú, ya era independiente la Argentina o los nuevos países de las Américas, por parte de los imperios coloniales europeos, era una agresión contra Estados Unidos. Ahora, el corolario Trump amplía ese concepto a decir cualquier acción militar, económica, de influencia directa o indirecta de cualquier país que no esté en el hemisferio contra cualquier país del hemisferio es una agresión contra Estados Unidos. Y sin decirlo está señalando a China, está señalando a Irán, está señalando a Rusia y está señalando la necesidad de terminar las dictaduras en las Américas. Y por eso vemos después de eso, el 3 de enero, la operación de la captura de Maduro e inmediatamente el ultimátum a Cuba y la operación sobre Irán que ahora está en pleno curso. ¿Qué representa esto? Representa un cambio geopolítico global. Y yo no me preocuparía de cuál es el próximo gobierno de los Estados Unidos porque este cambio geopolítico ha cambiado el mundo en un año y lo va a continuar cambiando en el curso de los siguientes años y yo afirmo que este es un cambio que va a durar por lo menos los próximos 30 años.
el cambio estructural es tan grande, es tan importante, que no hay manera de que venga un gobierno y altere lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se ha marcado la lucha de la libertad contra el crimen. El eje de confrontación no es derecha e izquierda. El eje de confrontación es la libertad y la democracia que se defiende del crimen organizado. Porque lo que se ha venido a llamar izquierda en las Américas, bajo el liderazgo de Cuba, de México, de Petro, de López Obrador, de Lula, etcétera, es simplemente la defensa del crimen. Son narcoestados, trafican con droga, asesinan, matan, encarcelan, tienen presos políticos, exiliados en sus países. O sea, no hay un artículo del Código Penal, no hay un crimen que estos tipos no cometan. Y eso no es política. Lo que hemos sufrido en el siglo XXI es que el crimen organizado ha tomado y suplantado la política. Y lo que estamos viendo con el cambio geopolítico es la terminación de ese sistema para devolverle la política y la libertad a los pueblos, y eso es algo que no va a cambiar. La última iniciativa sobre todo esto es el famoso Escudo de las Américas, que es un acuerdo regional para que los gobiernos democráticos hagan en sus territorios lo que tienen que hacer. Estados Unidos ha puesto el parámetro y Bolivia tiene la gran tarea de desmontar el narcoestado que tiene todavía, que existe. El Ecuador lo está haciendo. Si ustedes se fijan nomás las noticias, el efecto de todo esto, ¿qué es? Un narcotraficante que vivía en Bolivia hace como 15 años, un uruguayo de apellido Marceta, ha sido capturado. ¡Oh, sorpresa! Y no sabían que estaba ahí. ¿Y por qué lo han capturado? Bueno, porque ha cambiado la geopolítica. En México hace poco han atacado y han capturado y ha muerto un narcotraficante, el Mencho. Y el Mencho estaba ahí todo el tiempo. Y México el año pasado le ha entregado a Estados Unidos cerca de 90 narcotraficantes en 2 o 3 entregas que nunca quería entregar. Y los ha entregado. Y México le mandaba petróleo a Cuba y Estados Unidos le ha dicho no, y ya no le manda. Está mandando ayuda humanitaria, entre comillas. Ni Rusia se atreve a que desembarque un buque petrolero en Cuba. Entonces, ha cambiado la geopolítica. En la Argentina hay operaciones antinarcóticos. En el Ecuador están operando soldados americanos del Comando Sur junto con el ejército del Ecuador en operaciones antinarcóticos. Y el paradictatorial Petro colombiano ha visitado la Casa Blanca y se ha vuelto mascota del presidente Trump, porque esa misma noche ha bombardeado a las FARC y después en una declaración pública ha dicho he salvado a Colombia de los misiles, porque parece que Trump le dijo que si no lo hacía el presidente de Colombia lo iba a hacer Estados Unidos. Entonces, este es el cambio de la geopolítica global y de la geopolítica en las Américas. Y les reitero, es un cambio que va a durar muchas décadas porque es un cambio estructural. Y este año vamos a ver en las elecciones de Colombia y en las elecciones del Brasil cómo esto que llaman izquierda, que es crimen organizado, pierde las elecciones como ya ha pasado en Chile y en Bolivia. Muchas gracias.